En este último tema, o en esta última sesión del tema, lo que vamos a ver es cómo calcular de forma muy eficiente esa transformada de Fourier. Y como os llevo adelantando a lo largo de las otras sesiones, este es uno de los temas que permitieron el despegue del procesado de señal en los años 60 y 70 junto con eh, el abaratamiento de los sistemas digitales. Bueno, supongamos que tenemos una señal compleja que vamos a tener x de n, vamos a hacerle su transformada de Fourier. Por definición, ya lo hemos visto, la transformada de Fourier discreta es esta y nos va a dar pues una parte real y una parte imaginaria. Esa señal que hemos introducido para hacer la transformada de Fourier, pues podría ser una señal compleja, como os pongo aquí. Entonces, en ese caso, pues la parte real, si nos dedicamos a ver un poco, a sustituir la W por su valor, y luego pues nos dedicamos a ver quién está multiplicado por quién para el cálculo de la parte real y la parte imaginaria, pues tendríamos que la parte real se calcularía en función de las señales reales x sub r, x sub i. Fijaos que x sub i es la parte imaginaria de la señal x de n, pero x sub i es real, puesto que eh, esta señal x sub i está multiplicada por una j y por lo tanto esa multiplicación por la j la que hace que la x de n sea real, sea compleja. Pero todo este cálculo es real. Los cosenos y los senos son reales y el seno y el coseno aquí, junto con la x sub r y la x sub i, también son reales. Por lo tanto, estas son operaciones todas reales y nos van a dar la parte real y la parte imaginaria de la señal x de k. ¿Cuántas multiplicaciones tenemos que hacer? Pues vamos a ver. Por ejemplo, suponiendo que vamos a hacer los cálculos en multiplicaciones complejas, pues aquí tengo n números complejos, aquí tengo también n números complejos, luego tendré que hacer n multiplicaciones complejas. Luego, si tengo n multiplicaciones complejas, pues tendré que hacer n menos 1 sumas complejas. ¿Y cuántos cálculos de funciones trigonométricas? Fijaos que aquí tengo que evaluar la función w en n puntos, en n frecuencias, que son las 2 pi k partido por n. Como k va desde 0 hasta n-1, pues tendré n frecuencias diferentes a las que tengo que hacer esos cálculos. Claro que por cada w tengo que calcular el seno y el coseno, con lo cual tengo que hacer 2n cálculos de funciones trigonométricas. Si en vez de hacer las cuentas con multiplicaciones y sumas complejas las hago con multiplicaciones y sumas reales, pues aquí tenéis los resultados. Las n multiplicaciones complejas pasan a ser 4n multiplicaciones reales. Aquí tenéis las 4n. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Y por cada una, por cada muestra, para calcular cada muestra tengo que hacer n veces esos cálculos, luego 4n, y tengo que hacer 4n menos 2 sumas reales. Pero eso es para cada x de k. Pero es que yo no necesito una x de k, yo necesito nx de k. Porque tengo que hacer la dft, tengo que hacer n veces para k desde 0 hasta n-1. Con lo cual tendré que multiplicar mis necesidades de cálculo, van a ser n veces las que tengo aquí. Es decir, n cuadrado multiplicaciones complejas, n por n-1 sumas complejas y 2n cuadrado cálculos de funciones trigonométricas. Claro que si siempre voy a hacer transformadas de Fourier de un determinado tamaño n, pues las funciones trigonométricas me las puedo ahorrar, las precalculo en una tabla, puede ser que dependiendo de la n, esa tabla puede ser relativamente grande, pero bueno, las tengo en una tabla calculadas y eso pues luego puedo ahorrármelo en el cálculo de la DFT. La pregunta es que, claro, si yo tengo n muestras a la entrada, pues en general depende como n cuadrado el número de multiplicaciones. Aquí tenemos n cuadrado y n cuadrado. ¿Existe un cálculo más eficiente de la DFT? Y la respuesta es que sí. La respuesta es una serie de algoritmos que se llaman FFT. De hecho, algoritmos de FFT hay muchísimos. Cientos, bueno, cientos, dependiendo de cuál es el tamaño, la n que estamos utilizando. Nosotros vamos a ver solamente un par de ellos, que bueno, pues son bastante extendidos, cubren bastantes n's y bueno, pues está bien que como ingenieros pues tengáis una cierta idea de cómo funcionan los algoritmos de FFT por debajo. La realidad, pues como digo, hay cientos y cada vez siguen apareciendo nuevos algoritmos que son ligeramente más rápidos que versiones anteriores, etcétera. Por ejemplo,
la librería que se considera el estándar actualmente para el cálculo de FFT es una librería que se llama FFTW, la podéis buscar por internet. Tiene cientos de algoritmos y lo que hace es, para cada transformada que vosotros queráis hacer, hace un precálculo de cuál sería el algoritmo más rápido y luego realiza el cálculo de la transformada utilizando ese algoritmo. Y los resultados son realmente espectaculares. Bueno, ¿cuál fue el primer algoritmo de FFT que se diseñó en la historia? Pues fue en el año 65 y lo hicieron dos personas, Taki y Cooley. Taki, los dos eran matemáticos estadounidenses, trabajaron con John von Neumann, que fue uno de los grandes matemáticos, y por ejemplo la arquitectura de ordenadores actuales pues se basa en una arquitectura inicial que diseñó von Neumann. Y bueno, pues fueron gente muy relevante. Por ejemplo, Cooley además trabajó en el IBM Watson Research Center, que es un centro de investigación de IBM muy potente en el estado de Nueva York. Y Taki os sonará también fue el que se inventó las palabras bit y la palabra software, que todos utilizamos. Y también pues hizo muchas contribuciones en estadística. Bueno, ¿cómo funcionan estos algoritmos? Bueno, pues supongamos que tenemos una señal de tamaño n que va desde la muestra 0 hasta la n-1. Esta n vamos a suponer que se puede factorizar como el producto L por m. Por ejemplo, pues para n igual a 50, pues se puede factorizar como 5 por 10. Y vamos a distribuir esta señal de entrada en una tabla de tamaño 5 por 10 de la siguiente forma. Vamos a ir poniendo x de 0 en la esquina superior izquierda, luego debajo x de 1, x de 2. Cuando llegamos a x de l-1, continuamos en la siguiente columna por x de l más 1, x de l más 2. Cuando se nos acabe, pues seguimos por la siguiente columna, así que hasta que distribuyamos todas las muestras de la señal de entrada en esta tabla. Si cogemos una muestra cualquiera de esta tabla, por ejemplo la muestra que ocupe la posición LM, la fila L, columna M, pues lo que tenemos es que esa muestra proviene del índice original n igual a L más M por L mayúscula. Y el número de filas pues estará limitado por L y el número de columnas estará limitado por M. Igualmente, la transformada de Fourier, que también va a ser de tamaño L por M, la vamos a disponer en una tabla del mismo tamaño, pero ahora en vez de distribuirlo por columnas, la vamos a distribuir por filas. De forma que aquí tengamos x de 0, x de 1, x de 2, etcétera, hasta x de m-1. Cuando acabemos con x de m-1, cuando acabemos con esta fila, continuamos por la fila siguiente, x de m más 1, etcétera. Así hasta que distribuyamos todos los coeficientes de la transformada de Fourier discreta. Y si ahora nos cogemos cualquier coeficiente PQ de esta tabla, pues el coeficiente PQ proviene de la transformada de Fourier discreta de índice M por P más Q, donde P y Q, pues P determina la fila y Q la columna, y P está limitado por L y Q estará limitado por M. Y aquí viene la manipulación clave que nos hace ver cómo se puede calcular esta transformada de forma más rápida. Lo que se llama el algoritmo divide y vencerás. Bueno, pues esta sería nuestra definición de transformada de Fourier. La x de k sería pues simplemente ir para todas las muestras de la entrada multiplicándolos por sus valores w. Eso es lo que teníamos como la implementación directa. Pero ahora esta x de k ocupará una posición determinada dentro de nuestra tabla de transformadas de Fourier. Entonces ocupará en concreto, supongamos, la posición PQ. ¿Vale? Entonces tenemos aquí la posición PQ. La PQ nosotros sabemos que viene del índice MP más Q, es decir, que K es MP más Q, con lo cual ahora en esta expresión que yo tengo aquí sustituyo la K por MP más Q. Claro que aquí lo que tengo que hacer es ir recorriendo todas las muestras de la entrada, desde n igual a 0 hasta n igual a n-1.
Bueno, pues yo lo voy recorriendo en mi tabla, con lo cual recorrer todas las posiciones de mi tabla, de mi entrada desde 0 hasta el -1, es lo mismo que recorrer todas las posiciones de la tabla desde L igual a 0 hasta el -1 y M desde 0 hasta M -1. Y ir teniendo cuidado de en qué posición me encuentro. O sea que cuando esté evaluando, esté cogiendo la muestra de entrada que ocupa la posición LM en mi tabla de entrada, pues realmente estoy accediendo a la N que tiene por índice L más M por L. L más M por L. Y la K, que ya la había descompuesto como MP más Q. MP más Q. Con lo que ahora parece que tengo que calcular para cada esos coeficientes complejos, son los W, pues tengo que calcular W elevado a esta cosa de ahí. Pero W elevado a esa cosa de ahí, pues será el producto de MP por L más MP por ML por Q más Q por L más Q por ML. Bueno, aquí tenemos todos los términos. Ahora, en este punto, lo que vamos a hacer va a ser manipular un poco estas W. Por ejemplo, aquí vemos que tengo W sub n y luego arriba tengo también la n porque ml era n. Luego wn elevado a n, eso siempre da 1. Eso podéis hacerlo algebraicamente en un papel y os daréis cuenta que eso siempre tiene que valer 1. Luego, esta expresión de mlq, la L me la puedo llevar abajo dividiendo. Es una manipulación a la que cuando lleguemos a esta sesión ya la habremos hecho en los ejercicios de la pizarra. Entonces, esta L me la puedo llevar abajo dividiendo y lo que tendré en vez de la N será N partido por L. Y tendría arriba, pues me quedaría lo que me queda, MQ. Aquí hago lo mismo, me llevo la M de abajo dividiendo, me queda LP y aquí pues no tengo nada, pues LQ y N. Ahora, N partido por L es lo que habíamos llamado M. Luego N partido por L es M y N partido por M era L. Con lo que ahora, si me cojo esta expresión, esta es simplemente una copia de aquello, pues esta W, que la he trabajado aquí, pues la sustituyo por sus valores. Y ahora me doy cuenta, por ejemplo, que estoy haciendo una suma en M, pero aquí este término no depende de la M para nada, ni este término tampoco, con lo cual los puedo sacar fuera del sumatorio. Y agrupándolos convenientemente, pues los puedo agrupar de la siguiente forma. Una suma en M con todo lo que depende de M, y eso me doy cuenta que realmente lo que estoy haciendo es la transformada de Fourier discreta de tamaño M de cada una de las filas. O sea, cojo todas las filas y estoy haciendo transformadas de Fourier discretas de tamaño M. Ahora, lo que estoy haciendo es multiplicarlo por este factor. Cada fila la modifico por un factor diferente. Fijaos que aquí cada fila lo único que depende es la L. Bueno, pues cada fila lo multiplico, bueno, la L y la Q, lo multiplico por un factor diferente. Y luego vuelvo a hacer una transformada de tamaño L esta vez, y ahora por columnas. Por ejemplo, a esta dft de las filas, pues lo voy a llamar, cojo la señal de la entrada y lo voy a llamar f de LQ, ¿vale? Que esta es la definición. Luego modifico esas filas transformadas, lo voy a llamar G, y luego lo que estoy haciendo son las dfts de las columnas de la matriz G, de forma que una vez que lo haya hecho, lo que obtengo es la matriz X. Si ahora me pongo a contar cuántas operaciones tengo que hacer, pues tengo que hacer. Aquí tengo que hacer L dfts de tamaño M. Estas son dfts de filas. Cada fila tiene tamaño M y tengo L filas, con lo cual tendré pues L por M cuadrado multiplicaciones complejas, L por M menos 1 son más complejas y 2M cuadrado cálculos de funciones trigonométricas. Luego tengo que modificar cada fila. Como tengo N elementos en total en esta matriz F que habíamos llamado antes, pues tengo que hacer N multiplicaciones complejas. Y si contamos el número de cálculos de funciones trigonométricas, pues son 2 por L-1, M-1. Ya tengo que hacer dfts por columna. Cada columna tiene tamaño L y tengo M columnas, con lo cual serán M dfts de tamaño L. Con lo cual serán ML cuadrado multiplicaciones complejas, ML, L-1 sumas complejas y 2L cuadrado
cálculos de funciones trigonométricas. Si ahora sumo todas estas operaciones, pues me queda que tengo que hacer n por m más l más 1, multiplicaciones complejas, n por m más l menos 2, sumas complejas, y bueno, este número de cálculo de funciones trigonométricas. Vamos a un ejemplo. Supongamos que n vale 1000. 1000 lo puedo descomponer como 500 por 2. Esta va a ser la L y esta va a ser la M. Hago el cálculo. Si lo hiciese de forma directa, que eso es lo que habíamos visto al principio de la sesión, cuántas operaciones necesitaría. Y si lo utilizo por dividir y vencerás, y veo que estas son las operaciones que tengo que hacer aquí, bueno, pues tengo que hacer bastante menos, tengo que hacer como del orden de la mitad de multiplicaciones y de sumas y del orden de la cuarta parte de funciones trigonométricas. Pero es que también lo podía haber descompuesto como 250 por 4. Pues 250 por 4 hace la cuarta parte de multiplicaciones y sumas y la octava parte de funciones trigonométricas. Y también lo podía haber descompuesto como 125 por 8, que aquí no tenemos puesto el número de operaciones, pero podéis imaginar que van a ser todavía menor. Y de hecho, el óptimo está en aquella descomposición en las que L y M son lo más parecidas posible. Fijaos como 502 pues son menos parecidos que 254, y 254 tienen un número de operaciones bastante menor que el de 502. Aquí tenemos esas mismas operaciones de forma gráfica. Tengo mi tabla de entrada con mi señal dispuesta por columnas. Esta sería x de 0, x de 1, x de 2, etcétera, hasta que se me acaba la señal con n igual a 15. Hago 5 transformadas de Fourier por filas. Cada fila tiene tamaño 3. Pues nada, esto sería la transformada de Fourier de tamaño 3 utilizando la implementación directa de cada una de las filas. Luego, volvamos a lo que tengo que hacer. Luego lo que tengo que hacer, ya he hecho las DFTs por filas, luego lo que tengo que hacer es multiplicar cada fila por un cierto factor. Pues multiplico cada fila, fijaos, cada fila por, bueno, cada elemento de una fila por un cierto factor. Bueno, pues voy modificando las filas y lo que obtengo es una nueva matriz G. Esa nueva matriz G ahora hago transformadas de Fourier por columnas. Hago 3 DFTs de tamaño 5 y de nuevo estas transformadas de tamaño 5 las hago por la implementación directa. Y una vez que he terminado, pues ahora tengo dispuestos por filas los coeficientes de la transformada de Fourier discreta. Aquí tendré x de 0, x de 1, x de 2, con lo cual ahora lo único que tengo que hacer es reordenarlos en un vector. O sea que parto de un vector, lo reordeno por columnas, hago transformada de Fourier por filas, modifico cada una de las filas y luego transformada de Fourier por columnas y vuelvo a reordenarlos en el vector de entrada. En el vector de salida, perdón. Bueno, pues lo que tenéis aquí como ejercicio es que lo implementéis. Implementáis el algoritmo divide y vencerás para un L y un M cualquiera. Otro algoritmo de FFT, este es uno de los primeros también. Bueno, pues es el algoritmo de FFT de base 2. Y ya os adelanto que es el algoritmo más rápido que existe para para unas n's en concreto. Las n son las que son potencias de 2. O sea, para todas aquellas señales de entrada que tengan una longitud que sea una potencia de 2, pues 32, 64, 128, etcétera. Este es el algoritmo más rápido que existe. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos a estudiar el caso R igual a 2. Se puede hacer para cualquier R, o sea, podrían ser potencias de 2, potencias de 3, potencias de 4, potencias de lo que quisiéramos. Vamos a ver el caso de R igual a 2, que es muy sencillo. Para R igual a 2, yo cojo mi señal de entrada que tiene soporte n. Esta n hemos dicho que es una potencia de 2. Y lo que voy a hacer va a ser separar por un lado las muestras pares y por otro las muestras impares. A las muestras pares lo voy a llamar x sub 0 de m y a las muestras impares x sub 1 de m. Con lo cual esta será x sub 1 de 0, x sub 1 de 2, x sub 1 de 3, etc. Pero x sub 1 de 0 equivale a x de 1, x sub 1 de 2, de 1, perdón, x sub 1 de 1 equivale a x de 3 y así sucesivamente. Y esta es la expresión que me relaciona la x sub 1 de m con la x original a la entrada. Pongo mi función de mi definición de transformada de Fourier y esta sumatorio
lo separo entre los n pares y los n impares. Para los n pares lo puedo expresar en función pues, de la x sub 0 de m. Bueno, aquí lo tenéis, los pares, los impares. Los pares los puedo expresar en función de la x sub 0 de m. Y de nuevo volvemos a jugar el mismo truco de antes. El 2 que estaba aquí multiplicando me lo llevo abajo dividiendo. Aquí hay un término que es w sub n de k, que lo puedo sacar fuera del sumatorio, puesto que no depende de la m. Este lo saco fuera del sumatorio. Estas son las x sub 1 de m. Estas son las x sub 1 de m. Y el 2 que queda aquí me lo llevo abajo dividiendo. Y si ahora me fijo qué es cada una de estas expresiones, esta es la transformada de Fourier discreta de tamaño n medios de la señal de entrada x sub 0 de m. Y esta es la transformada de Fourier de tamaño n medios de la señal de entrada x sub 1 de m, pero con un cierto factor de modificación. Esta es la modificación, algo parecido a lo que nos pasaba antes con el algoritmo de divide y vencerás. Pero es que además, o sea, ahora he conseguido hacer DFTs de tamaño n como DFTs de tamaño n medios. Pero es que además, en esa DFTs de tamaño n medios, puedo explotar, a la hora de construir la DFT total, puedo explotar otra propiedad para hacer todavía menos cálculos, que es la siguiente. O sea, imaginemos que yo hago el cálculo hasta n medios. Bueno, pues ahora quiero calcular cuánto vale x de k más n medios. Por ejemplo, yo tengo n igual a 64, hago los cálculos para las 32 primeras muestras y ahora quiero calcular cuánto vale la muestra 33. Bueno, pues la muestra 33 es lo mismo que lo que ocurre en la 1 más n medios, 1 más 32. Es decir, la muestra 33 la puedo calcular en función de la x de 0 de 33, la x de 1 de 33. Pero la x sub 0 y la x sub 1 de 33, como las señales aquí tenían tamaño 32, pues eran periódicas, con lo cual lo puedo hacer en función de la x sub 0 de 1 y de la x sub 1 de 1. Multiplicando por este factor. Este factor es el que viene de aquí directamente, pero además tengo la propiedad de que Wn de k más n medios es lo mismo que W de n elevado a k con signo menos. Con lo cual, una vez que he calculado la de 1, o sea, x sub 0 de 1 y x sub 1 de 1, puedo automáticamente calcular, con esta modificación, puedo calcular x de 33. Bueno, pues pongo todo esto en forma de diagrama en un grafo que me relacione x sub 0 de k y x sub 1 de k. Aquí las k van a ir desde 0 hasta 31, puesto que la señal tiene soporte 32. Lo multiplico por este factor WNK, que para calcular la x de k, pues simplemente lo sumo. Y para calcular la x de k más n medios, como hemos visto aquí, pues los resto. Entonces, haciendo solamente un cálculo, puedo obtener dos nuevos coeficientes de mi nivel superior. O sea, para calcular la transformada de nivel de 64 muestras, he hecho dos transformadas de 32 muestras y ahora combino esas dos transformadas de 32 muestras para obtener de forma muy sencilla, por cada k obtengo 2k, la transformada de Fourier en 2k diferentes. ¿Cuál es la complejidad? A este circuito se le llama una mariposa, por la forma que tiene. ¿Y cuál es la complejidad de una mariposa? Pues la complejidad de una mariposa será una multiplicación compleja, que es la que tengo que hacer aquí, y dos sumas, una aquí y otra aquí. Entonces, una transformada de 8, por ejemplo, podría hacer como 2 de 4, pero 4 vuelve a ser potencia de 2, con lo cual puedo hacerla como 2 de 2, aquí y aquí. Y iría así dividiendo hasta que llegaría a la transformada de 2 muestras solamente. Bueno, la transformada de 2 muestras solamente también es otra mariposa. Entonces tendría una mariposa aquí, otra mariposa aquí, otra mariposa aquí, otra mariposa aquí. Y ahí, del mismo modo por la otra rama. Si ahora represento, fijaos cómo se me había
aquí tengo que separar las muestras pares de las impares. ¿Cuáles son las pares? Pues la 0, la 2, la 4, la 6. Las impares, la 1, la 3, la 5 y la 7. Ahora, para esta muestra tengo que volver a separar las pares de las impares. Las pares, pues será la x de 0 y la x de 4. Esta es par con respecto a esta muestra. ¿Y cuáles son impares? Pues la x de 2 y la x de 6. Aquí pasa igual. Separo las pares de las impares. Las pares, la 1 y la 5. Las impares, las 3 y la 7. Con lo que ahora organizo mi transformada de Fourier de la siguiente forma. La 0 y la 4, que era lo que tenía justo aquí. Luego la 2 y la 6. Pues la 2 y la 6. O sea, voy a ir poniéndolo de forma de cómo me había quedado en el diagrama anterior. Ahora, habíamos dicho que la transformada de Fourier de dos muestras, la DFT de dos muestras era una mariposa. Luego la DFT de dos muestras, yo la puedo calcular como una mariposa de esta forma. Sustituyo en esta expresión. ¿Cuánto vale n? N es el número de muestras con el que estoy haciendo la DFT. Sería 2. Y K sería la muestra que le toca. Bueno, pues n aquí sería 2. K sería la muestra 0. Pues nada, sería x de 0 de 0 más, esta sería la expresión de una de las mariposas y esta me daría la salida en este punto. Pero la salida en este punto ahora la tengo que combinar con la salida de este punto, que esta sería una expresión totalmente análoga. Y ahora lo tengo que combinar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que vendría aquí. Lo que vendría aquí sería lo que venga por esta rama más lo que venga por esta rama multiplicada por la W sub 4, porque ahora estamos haciendo transformadas de 4 muestras, de 4 puntos, y estamos con k igual a 0. Entonces tendría lo que venga por aquí más lo que venga por aquí con k igual a 0. Y esto sería lo que tenéis en esta expresión, en esta fórmula. Si ahora me calculo en vez de la de k igual a 0, la de k igual a 2, la de k igual a 2 es x igual a 2, o sea, perdón, x de 2. X de 2 viene como n en este nivel vale 4, pues puedo utilizar ese truco que habíamos dicho, que simplemente cambiando el signo, pues podía calcular la x de 0 y la x de 2. O sea que simplemente cambiando el signo de lo que venga por aquí, podría calcular la x de 0 aquí y la x de 2 aquí. Y del mismo modo, la x de 1 la tendría que calcular aquí, sería lo que viniese por esta rama, más lo que venga por esta rama, que está multiplicado, está modificado por w sub 4 elevado a 1. Está modificado por eso. Eso para calcular la x de 1 y la x de 3, como está separado n medios muestras con n igual a 4, pues lo puedo calcular en vez de sumando, restando. Y del mismo modo, aquí a este nivel, pues aquí tenéis la expresión para cada una de las mariposas. Entonces veis que, aunque es un poco lioso, se calcula de forma muy rápida la transformada de Fourier de nivel 8, nivel 4, nivel 2, etc. Vamos a contar cuántas operaciones tengo que hacer. Pues en este nivel, en el nivel más bajo, tengo que hacer n medios mariposas de tamaño 2. Aquí tengo que hacer n medios mariposas de tamaño 4. Aquí tengo que hacer n medios mariposas de tamaño 8. En total, ¿cuántos niveles tengo? Pues tengo logaritmo en base 2 de n, ¿vale? Porque la de 64 la descompongo como 2 de 32, la de 32 como 2 de 16, y se va a ir viendo cuántas veces puedo descomponer, pues puedo hacerlo logaritmo en base 2 de n. ¿Cuál es la complejidad global? Pues como tengo logaritmo en base 2 de n niveles y en cada nivel tengo que hacer n medios mariposas, pues será n medios por el logaritmo en base 2 de n mariposas. Y la complejidad de cada mariposa, pues habíamos dicho que era, la tenéis aquí, la complejidad era una multiplicación compleja y dos sumas. Luego esto necesitará n medios logaritmo en base 2 de n multiplicaciones complejas y n logaritmo de n sumas complejas. Vamos a ver un ejemplo de cuál es la complejidad. Por ejemplo, si lo hiciéramos de forma por el cálculo directo, pues realmente lo complicado son las multiplicaciones, que son las que de verdad se llevan tiempo en una CPU. Pues si lo hago, por ejemplo, con
n igual a 4, pues necesitaría 16 multiplicaciones, que son n cuadrado, multiplicaciones en el cálculo directo, y tan solo n logaritmo en base 2 de n, n medios por el logaritmo en base 2 de n, multiplicaciones complejas para utilizando este algoritmo de diezmado en el tiempo. Si lo hago con n igual a 8, pues, o sea, aquí veis que tenemos un factor de mejora de 16 frente a 4, o sea, de 4. Pero conforme va creciendo la n, pues resulta que el factor de mejora puede llegar a factores de mejora de 200. O sea que este algoritmo corre 200 veces más rápido que el algoritmo original. Hay muchísimos otros algoritmos de FFT. De hecho, los que tenéis solamente en el libro de Oppenheim y de ProAxis, pues tenéis la FFT en base 2, podemos hacer la FFT en base 4, la FFT en base 2, nosotros hemos visto el diezmado en el tiempo, se puede hacer por diezmado en frecuencia, otra FFT de base partida, que es lo que se llama Split Radix FFT, algoritmo de Gersel, el algoritmo de Vinograd-Fourier, transformada de Vinograd-Fourier, la transformada de Z-Chirp. Bueno, hay muchísimos y os digo que hay cientos de algoritmos y siempre, por ejemplo, en cada revista que os traigo de investigación de vez en cuando algunos artículos, pues siguen apareciendo nuevos algoritmos de transformadas de Fourier que para ciertos n's pues son más rápidos que la versión más rápida que había hasta ese momento. Y ya habéis visto un par de ejemplos de en qué tipo de cosas suelen centrarse estos algoritmos para conseguir esas velocidades. Y con esto terminamos el tema. ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Pues lo que hemos estado viendo es la serie de Fourier discreta. Hemos estado centrados en el cálculo de la transforma de Fourier. Esa cálculo de la transforma de Fourier, pues lo hemos llamado la transforma de Fourier discreta, que nos hemos basado en la serie de Fourier discreta y su relación con las transformadas de Fourier de señales periódicas. Y al final lo que hemos visto es que la DFT, que es lo que al final calculamos de verdad en el ordenador, es simplemente una versión muestreada de la transformada de Fourier que hemos venido trabajando durante todo el curso, que era una transformada de Fourier continua, aunque la entrada era discreta, pero la salida era una transformada de Fourier continua, por eso lo llamábamos siempre x de elevado a j omega. Bueno, pues ahora ya no es x de elevado a j omega, sino una x de k, y la k va tomando valores discretos. Luego hemos visto cómo podemos utilizar esa DFT para hacer convoluciones lineales. Hemos visto que no es trivial, pero tampoco es excesivamente complicado. Lo único que es que tener un poquito de cuidado y o bien ir arrastrando de una vez de un bloque al siguiente, pues unas pequeñas colas que tenemos que ir sumando para tener la transforma de la convolución lineal y no la convolución periódica, o el ir tirando una serie de muestras que sabemos que están contaminadas por copias anteriores. Y luego, como hemos visto que la DFT es una herramienta potente, pues hemos visto algoritmos que calculan de forma más rápida esa DFT.